Se vienen los cambios en el impuesto a las ganancias. Estamos con Martín Tetaz, economista de la ciudad de La Plata. Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Bueno, no, gracias. ¿Se vienen los cambios? ¿Va a ser el primer paso del kirchnerismo? Mira, yo creo que sin duda vienen muchos cambios. No estoy seguro del timing de los cambios. Probablemente el gobierno ya ha dejado bastante claro que no está dispuesto a reconocer la derrota o a escuchar el clamor popular en estos próximos 2 o 3 meses. Entonces dudo que veamos algún cambio de acá hasta octubre. Sospecho en todo caso que sí, después de octubre vamos a ver muchos cambios, por acción o por omisión, porque realmente la situación respecto de muchas variables fundamentales de la economía, como por ejemplo el tema cambiario fundamentalmente, pero el tema inflacionario también, es una situación que es prácticamente insostenible. Entonces los cambios van a venir o bien porque el gobierno, con una derrota quizás más profunda que en la elección anterior, finalmente tome cartas en el asunto y decida modificar el rumbo o forzarlo pero en otra dirección. O sea, algún tipo de cambio van a tener que implementar casi con seguridad, o si no, los van a cambiar a ellos, digamos, el cambio va a venir a la fuerza, o se va a terminar imponiendo, que fue lo que pasó. Fíjate, yo estuve hace cosa de 15, 20 días atrás en Venezuela, y en Venezuela se dio un panorama parecido, porque también había muchas medidas de intervención de los mercados, también se había generado una situación con un dólar paralelo prácticamente el doble que el dólar oficial. Mira, hay 2 países de los 18 países latinoamericanos, hay 2 países que tuvieron fuga de divisas y en vez de tener ingresos de dólares. El resto de los países, como dijo el presidente uruguayo hace muy poco, están embuchados de dólares, ¿no? Pero en Argentina escasean los dólares, y también en Venezuela. Son los únicos 2 países increíbles, porque Venezuela vende petróleo, sale $100 la tonelada, Argentina vende soja, sale, bueno, ahora $470 la tonelada, es un montón igual, y sin embargo faltan dólares. Entonces había un problema ahí. Y en Venezuela, bueno, vos conoce todo el mundo la crisis que se inició con el deterioro de la salud de Hugo Chávez, luego vinieron las elecciones, finalmente gana Chávez, pero fallece después, viene Maduro, gana con una elección un poco ahí dudosa respecto al resultado final, con un discurso en el cual el presidente que debía dirigir los destinos del país hablaba con un pajarito, o sea que la gente ya te imaginás que se preparó para lo peor. Y realmente, para que vos te des una idea, el dólar paralelo en Venezuela salía el doble que el oficial, salía 9 y el oficial 4,50, cosa parecida a la de Argentina, y se fue a 35 pesos el dólar paralelo. La inflación era del 25%, parecida a la Argentina, y se fue al 70%. Entonces la caída de reservas se acentuó. Entonces no es difícil, yo con esto no quiero dejar una cosa muy clara, no estoy diciendo que vaya a pasar en Argentina lo mismo que va a pasar en Venezuela, porque espero que la presidenta sea un poco más inteligente que Maduro, y en vez de consultar un pajarito, consulte a algunos de los ministros de Economía, que tiene algunos ministros de Economía, algunos, no el ministro de Economía justamente, pero sí algunos economistas buenos en el equipo, entonces que los consulte y seguramente van a iniciar un cambio de rumbo. Pero acá vamos a un cambio de rumbo de, te diría, cerca de 180 grados en la política económica, o vamos a un escenario de profundización que es la única posibilidad que termine como Venezuela. Ya lo estamos viendo, no necesitamos ir al futuro para verlo. Pero ¿no crees que se venga la reforma a las ganancias, que es el fuerte reclamo de los trabajadores? Lo que pasa es que ese no resolvés el problema de fondo, ¿no? Porque realmente, bueno, eso en realidad ni siquiera debería haber. Pero de campaña, digo, de claro, acá de campaña, no, no creo, te voy a decir por qué no creo que vengan estos 2 meses. No viene porque el gobierno ya le dio a la gente todo lo que le podía dar y no le sirvió. Fíjate que ya le dieron al principio de año un 20% de aumento del mínimo no imponible de ganancias. Fíjate que ya le dieron un aumento en la UH, en la asignación universal por hijo. Fíjate que se generaron todo el aumento de paritarias en los meses previos a las elecciones. Entró el aguinaldo y le descontaron ganancias al aguinaldo, una medida clientelista totalmente, que fue una falta, por supuesto, bienvenido sea, ¿no? Pero fue una falta de respeto, una imprevisión. No puede el gobierno decir 2 meses antes de las elecciones, bueno, está bien, ahora no paguen impuestos porque vienen las elecciones. Esto es poco serio, pero lo hicieron. Y sin embargo, el resultado la gente no movieron la aguja, no le interesa, no les cree la gente ya. Entonces, dada esta situación, no tiene ningún sentido que vuelvan a insistir por ese lado. Yo veo más bien quizás un incremento del trabajo con los intendentes que van a tener que hacer ellos. Evidentemente acá hay el aparato político
del kirchnerismo falló, y entonces eso puede tener que ver con lo económico también, porque si ordenan un poco a cada uno de los intendentes, bueno, a ver vos qué obra necesitas, vos qué otra obra necesitas, bueno, está bien, vamos a tirar todos para adelante, ese cambio lo veo. No veo ningún cambio en ganancias en los próximos 2 meses, ya te digo, porque no tiene sentido para ellos. Y después de las elecciones, lo cierto es que la ley de ganancias, el impuesto a las ganancias es muy clara. Tendría que haber un ajuste prácticamente automático del mínimo imponible. No lo hacen, no cumplen con la ley. Y no obstante eso, no resuelve tampoco el problema de fondo, pues ya te digo, los dos problemas centrales son el problema inflacionario y el problema cambiario. Esos son los problemas que están generando la caída de reservas. Argentina tiene en estos momentos la misma cantidad de reservas que tenía de la Rúa en enero del 2001. Esa es una situación compleja. Uno dice, pero está bien, después vino la... Sí, es verdad, tuviste 12 meses hasta que venga la debacle, pero no tuviste 10 años. Entonces, en 12 meses, eso te da una idea puesto en esos términos, porque yo por ahí se lo digo cuando vos le decís a la gente, y hay 37.000 millones de dólares de reserva, y para la gente es un número que no dice nada. Pero cuando vos le decís, mira, que de la Rúa en enero del 2001 tenía la misma cantidad de dólares que ahora. Entonces vos decís, bueno, evidentemente el panorama externo es complejo. Está complicado el panorama externo. Ya hay una cantidad de pesos en relación a los dólares que hay circulando que justifican un dólar de cerca de 9 pesos, es imposible bajarlo de ese valor. Entonces, y si hay incremento de las expectativas, por ejemplo, ahora que se vienen cuando se vengan el verano las vacaciones, seguramente va a haber alguna cuestión estacional, seguramente hay una cuestión con las elecciones también, la gente va a querer atesorar un poco más dólares, entonces eso genera mucha presión sobre el mercado paralelo. En esas condiciones, si vos no resolvés el problema cambiario y no resolvés el problema de la inflación en Argentina, el modelo está completamente agotado, no se resuelve con un problema de ganancias, porque por otro lado, ganancias es pan para hoy, hambre para mañana. Yo te doy el 20% que me estás pidiendo vos, 20, 25, pero los precios están corriendo a una velocidad. Este mes fue el índice Congreso, por ejemplo, dio una inflación de 34% anual, están volando los precios. Entonces, si no se ataca ese problema de fondo, realmente va a ser muy complejo el panorama para el año que viene. ¿Y para qué debemos estar preparados? Mirá, en Argentina una de las ventajas que tenemos los argentinos es que ya estamos preparados para todo, ¿no? Venimos vacunados porque ya hemos pasado por cada situación, hemos pasado por hiperinflaciones, hemos pasado por caídas del producto como la crisis del 2001-2002, o sea que acá que no se asuste nadie, porque acá nosotros ya vivimos situaciones muy complicadas. No, yo no estoy planteando que vaya a venir una situación de hecatombe, pero lo que ciertamente va a venir es una profundización de la dificultad, un estancamiento de la economía, con una inflación mucho más alta que la que hay ahora, con un problema cambiario acrecentado. ¿Sí? Este es el panorama que vamos a ver el año que viene. ¿Y la falta de poder adquisitivo en la calle? No, por supuesto, porque esa es la consecuencia de la inflación. Cuando vos decís que el problema es la inflación, mucha gente por ahí, creo que ahora ya la gente tiene más claro el problema de la inflación en Argentina, porque lo vive y lo sufre, pero mucha gente todavía no. Entonces dice, y a mí que vos me digas que la inflación es 35, 32, 28, no me dice mucho, pero sí lo que le dice a esa gente es que cada vez el salario alcanza para menos. Entonces este fue el primer año, veníamos de varios años en los cuales cuando finalmente se negociaban las paritarias quedaban o empataban el aumento de precios o quedaban un poquito por arriba, siempre por atrás, ¿no? Porque siempre venían primero los aumentos de precios y después había que correr con las paritarias, pero lo cierto es que las paritarias eventualmente alcanzaban a los precios. Ahora el problema es que las paritarias que se cerraron este año están por debajo de los precios, y los precios están subiendo, ya te digo, muy por arriba del nivel. Estábamos acostumbrados a un nivel de inflación del orden del 25% y ahora estamos ya arriba de 30%. Entonces, en este contexto, la situación social obviamente va a comenzar a deteriorarse. Martín, ¿crees que el gobierno se confió demasiado? Yo creo que el gobierno tuvo mucha suerte en oportunidades anteriores. Entonces, a veces cuando vos tomás una decisión y los astros se alinean y te acompañan, eso refuerza la sensación de que tu decisión fue correcta, ¿no es cierto? Es decir, vos tomás una decisión determinada, como tomó Argentina, por ejemplo, la decisión en la selección del 2009, fueron cualitativamente parecidas a estas, ¿no? Cuantitativamente también. El gobierno sacó gobierno más aliado cerca de 30% a nivel nacional, y esta es una elección donde la elección fue muy parecida. Pero después vinieron una serie de factores. Se dio vuelta, ese 2009 fue la crisis financiera internacional, 2010 se recuperó mucho Estados Unidos, se empezó a traccionar de vuelta a Brasil, se recuperó la demanda mundial, la soja que se había desplomado volvió a levantar, entonces de golpe hubo un empujón espectacular
que vino de afuera, y el gobierno además tomó algunas medidas. Por ejemplo, en el 2009 devaluaron fuertemente el dólar, lo mismo que no quieren hacer ahora, lo hicieron en el 2009. Entonces tomaron unas medidas distintas y encima tuvieron un escenario coyuntural bastante favorable. Entonces esa coyuntura tan favorable los hizo creer de que tenían el dominio de la situación y de que la mejora había sido por las medidas que habían tomado. Ahora que la situación es compleja, es difícil que a veces uno se termina creyendo la mentira. Entonces el propio INDEC te dice que la inflación no es un problema y uno sospecha si la presidenta realmente no se lo cree. Hace poco, muy poco, dijo, alguna expresión tuvo algo así como diciendo, si en Argentina realmente la inflación fuera 25%, estaría volando todo por los aires. Y cuando uno la escucha a la presidenta decir eso, uno tiene la sensación de que realmente cree eso la presidenta, de que la presidenta cree que la inflación en su país es del 10%. Claro, si esa es la creencia, obviamente que los tomó por sorpresa. Bueno, pero eso tiene que ver con su equipo de entorno y los subsecuentes que la rodean. Bueno, justamente, pero por eso digo que la tomó por sorpresa, porque si no comprenden que, mirá, yo no digo que todo sea la economía, ¿no? No es todo la economía, hay un montón de factores políticos, está la cuestión de la corrupción, el efecto de la nata, si querés llamarlo, empuja también, pero ciertamente la economía sola te explicaba la caída del 54 al 37%, por factores absolutamente económicos. Hoy este era un año para hacer una elección en el oficialismo de 37 puntos. Claro, si vos crees que tu economía en vez de estar parada como está creciendo, si vos te crees que tu economía no tiene inflación, y obviamente te va a agarrar por sorpresa, pero porque estás en un momento blindado y no estás viendo cuál es el panorama. Ahora yo espero que gente inteligente, la presidenta es una mujer muy inteligente, seguramente toma nota de que acá algo raro está pasando. Sí, evidentemente la gente que suele votar mucho con el bolsillo esta vez no acompañó, es evidente que la gente no se está creyendo que las cosas vienen tan bien. Y Lorenzino no es un buen ministro de Economía. Y Lorenzino es un muy buen abogado, es una persona que tiene una muy buena formación en colocaciones financieras. Cuando llegó al Ministerio de Economía llegó en una coyuntura en la cual parecía que Argentina iba a normalizar sus relaciones económicas con el resto del mundo. Se hablaba de volver a arreglar las cuentas con el Club de París, se hablaba de una apertura de la Argentina nuevamente al mundo, que a la luz de lo que pasó después hubiera sido una decisión muy razonable, porque ahora hay un montón de flujos disponibles de fondos en el resto del mundo y entonces nosotros podríamos resolver buena parte de los problemas que tenemos ahora sin necesidad, por ejemplo, de emitir y generar inflación como está emitiendo el gobierno a las tasas que está emitiendo. Entonces hubiera sido yo creo que para eso llegó Lorenzino, pero después, claro, bueno, vino la crisis, la presidenta decidió que no se le pagaba al Club de París, que no se arreglaba, y quedó Lorenzino ahí un poco pintado, ¿no? Llegó para hacer una tarea y le dijeron que la tarea no se hacía y bueno, quedó ahí medio de figurita, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a vos. Pausa, ya venimos.